Hola, buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Dios los bendiga. Hoy nuevamente es jueves, nos acercamos a ustedes a través de esta plataforma para hacerles llegar el mensaje de la palabra de Dios. Damos gracias a Dios, ya estamos en el mes de junio. Es increíble cómo pasa el tiempo, los días, las semanas, los meses. Y bueno, de todas maneras, siempre encontramos la forma de poder acercarnos a ustedes, aunque sabemos que no podemos congregar. Estamos esperando que llegue el día para poder estar todos juntos. Realmente se los extraña, pero de todas maneras nos acercamos para hacerles llegar el mensaje de la palabra de Dios a sus hogares. Hoy quiero compartir con ustedes una palabra que Dios puso en mi corazón y que estaba meditando estos días, ¿no? Y que Dios me la confirmó a través de una frase que leí en el día de ayer que dice que este tiempo no es para todos. Y me puse a pensar acerca de esto. Y pensaba acerca de la soberanía de Dios. Y pensaba acerca de que todo está bajo el control de Dios. Y pensaba acerca de que hay situaciones en nuestra vida que Dios permite que las atravesemos, pero siempre detrás de todas ellas hay un propósito escondido. Y de eso se trata un poco, ¿no? Esta palabra. Ustedes saben que este tiempo verdaderamente es para todos porque todos los estamos viviendo. Pero estos tiempos difíciles, de dificultad, tienen algo en particular, que es que nos revelan si la capacidad que tenemos o que no tenemos de poder adaptarnos a los cambios. Todo el tiempo se producen cambios, ¿sí? Ya desde que somos formados en el vientre de nuestra madre, a partir del momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen, comenzamos a experimentar un proceso de transformación. Pero ese proceso no solamente tiene que ver con lo físico. De hecho, si hoy en día nos miramos al espejo, nos damos cuenta que no somos los mismos que hace 10 años atrás, ¿verdad? Pero no solamente tiene que ver con nuestro aspecto físico, ese cambio que se produce en nosotros, sino también tiene que ver con un cambio a nivel integral, ¿sí? Hoy en día, de hecho, no pensamos de la misma manera como pensábamos 10 años atrás. Hubo un crecimiento, hubo una evolución, una transformación, ¿sí? A nivel no solamente externa, sino también interna, ¿sí? En nuestra manera de pensar, ¿sí? En nuestro nivel intelectual. Hubo un cambio también a nivel quizás espiritual. Todo el tiempo estamos atravesando por cambios. Hay un proceso de transformación en nosotros que no se detiene, ¿sí? A no ser que Dios nos quite de esta tierra, ¿verdad? Y ahora el tema sería cómo aprender a vivir en estos tiempos, ¿sí? Que son diferentes. Quizás hay situaciones y circunstancias que estamos viviendo que nunca las hemos vivido. Hay una palabra que se encuentra en el libro de Filipenses 4:12, donde el apóstol Pablo dice lo siguiente: sé bien lo que es vivir en la pobreza y también lo que es tener de todo. He aprendido a vivir en toda clase de circunstancias, ya sea que tenga mucho para comer o que pase hambre, ya sea que tenga de todo o que no tenga nada. Ustedes saben que la historia de Pablo es una historia increíble, impresionante por todas las cosas, las circunstancias que él ha atravesado. Y él decía que en medio de todas esas circunstancias él había aprendido a vivir, ¿sí? Ahora, ustedes fíjense, de repente quizás nunca nosotros hemos estado enfermos o muchos no han estado enfermos y este virus los atacó y se encontraron enfermos en sus casas, pasándola realmente mal o quizás internados en una terapia intensiva y de repente tuvieron que aprender a vivir en medio de la enfermedad, ¿sí? Quizás tenían un buen trabajo, una estabilidad económica, quizás su sueldo le alcanzaba para llegar a fin de mes y hoy en día se encuentran quizás sin trabajo o con un menor poder adquisitivo. Bueno, es hora de aprender a vivir también en la escasez, ¿sí? Al igual que Pablo, todos los seres humanos pasamos por diferentes momentos y etapas, ¿sí? Son momentos, dice la palabra de Dios que las pruebas son momentáneas, ¿sí? Y el tema acá o el punto sería
aprender a vivir también en medio de esas circunstancias, vivir en tiempos distintos, cultivar y desarrollar la capacidad de poder adaptarnos a diferentes situaciones, ¿sí? De repente quizás estábamos cómodos, estábamos en nuestra zona de confort y esta situación que estamos viviendo nos empezó a incomodar y nos tuvimos que adaptar, ¿sí?, a un nuevo tiempo. Aprender a vivir en tiempos de dificultad. ¿Qué pasa cuando vivimos en tiempos de dificultad? Como yo les comentaba en la prédica anterior, los tiempos de prueba, los tiempos de dificultad ponen a prueba nuestro corazón, nos revela verdaderamente quiénes somos y si verdaderamente esa fe que profesamos tener, ¿sí?, es una fe sólida, una fe que está cimentada realmente, ¿no?, sobre la roca. La palabra de Dios nos muestra a través de una parábola, ¿sí?, la parábola de las dos casas, estas casas que fueron construidas en lugares diferentes. Dice que una fue construida sobre la roca y otra fue construida sobre la arena, ¿sí? Nos revela acerca de una vida que está cimentada sobre una base sólida, donde los vientos y las tempestades no pueden derribarla. Pero también nos muestra que hay otra casa que fue construida sobre la arena, donde cuando soplaron vientos y vinieron tempestades, esta casa fue derribada. Ahora deberíamos pensar si nosotros, nuestra casa interior, ¿sí?, está realmente construida sobre la roca o está construida sobre la arena. Si está construida sobre la roca, que sabemos que representa a Cristo en nosotros, por más que estemos atravesando estos tiempos difíciles, sí, vamos a permanecer en pie. No nos va a poder derribar esta circunstancia, ¿sí? Pero muchos que están en este tiempo sin Cristo en su corazón, a muchos esta situación los está desbordando, ¿sí? A muchos esta situación los está derribando. En estos momentos difíciles, ¿sí?, se conocen muchas cosas. Se conoce quiénes somos nosotros mismos, pero también podemos conocer a los demás, ¿sí? También este tiempo difícil revela nuestro carácter y el carácter del otro, del que está a nuestro lado. Revela nuestra fe, pero también revela la fe que tiene el que está al lado nuestro, ¿sí? Muchas cosas no las podemos cambiar hoy en día. Si sería cuestión de tomar decisiones y de poder lograr esos cambios nosotros mismos, ya lo hubiésemos hecho. Ya este virus no existiría más. No podemos hacerlo. Muchas situaciones no podemos cambiar. Muchas circunstancias no dependen de nosotros. Pero sí debemos permitir que Dios nos cambie a nosotros, que nos transforme a nosotros a través de estas circunstancias. Porque quizás estas circunstancias están revelando cosas que están en nuestro corazón que quizás ni siquiera nosotros mismos sabíamos que estaban, que deben ser cambiadas y transformadas, ¿sí? Permitir que esta circunstancia que nosotros no podemos cambiar, quizás nos cambie a nosotros mismos, ¿sí? Y que esa transformación en nuestra vida sea para bien, ¿sí? Porque podemos ser transformados para bien o para mal, pero si estamos cimentada nuestra vida, si está cimentada sobre la roca, como dijimos recién, ¿sí?, esa transformación va a ser positiva. Aprender a vivir en todo tiempo. Ahora la pregunta sería, ¿cómo puedo aprender a vivir en todo tiempo? ¿Sí? Bueno, sé que tengo que aprender a vivir en todo tiempo, pero ¿cómo podemos lograr esto? Bueno, el Señor me llevó al libro de Eclesiastés. En el libro de Eclesiastés, el rey Salomón hace un relato bastante extenso acerca de su experiencia de vida, ¿sí?, de todas las cosas que a él le ha tocado atravesar, de todo lo que ha observado a través de los años. Y hace esta experiencia de vida, la relata a través de una perspectiva terrenal. Si ustedes van al libro de Eclesiastés y leen, ¿sí?, los diferentes capítulos, se van a dar cuenta que él utiliza una frase que es reiterativa. Y esta frase dice, debajo del sol. O sea, él hace mención a una vida, ¿sí?, que se produce bajo la perspectiva terrenal. Vamos a leer en Eclesiastés 9, 11 y 12. Dice así: me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos.
porque el hombre tampoco conoce su tiempo, como los peces que son presos en la mala red y como las aves que se enredan en el lazo. Así son enlazados los hijos de los hombres en el tiempo malo, cuando cae de repente sobre ellos. ¿Sí? Realmente el tiempo malo vino a nuestra vida. ¿Sí? Estamos viviendo tiempos malos, tiempos difíciles. Pero él, en este relato, esto es solamente una parte, ¿no? De todo el relato que él hace mención a un plano, a una perspectiva terrenal, porque cuando él nombra todo lo que está debajo del sol, hace referencia a una perspectiva terrenal. Ahora, esto es un dato interesante, ¿sí? Porque nosotros podemos vivir nuestra vida desde una perspectiva terrenal o podemos vivir nuestra vida desde una perspectiva celestial, ¿sí? Él termina este relato diciendo, al final todo es vanidad, ¿sí? Y ahora yo digo, ¿no? Si nosotros viviríamos siempre mirando solamente las cosas de esta tierra, si viviríamos mirando todo desde una perspectiva terrenal, realmente sería algo muy frustrante, ¿no? Porque vamos conociendo ciertos aspectos del ser humano o de los seres humanos o de nosotros mismos que quizás no son tan agradables, ¿no? Y podemos observar injusticia, podemos observar tantas cosas negativas como también él las observaba. Me gustaría que ustedes, luego de escuchar esta palabra, pudieran leer el libro de Eclesiastés, ¿no? Y se van a dar cuenta que todo lo que él había observado, ¿sí? Tiene que ver con lo que nosotros mismos podemos observar en la actualidad. Pero él decía y hacía mención a todo lo que está debajo, ¿no? del sol. Y terminaba diciendo, todo es vanidad. Si vivimos con nuestra mirada solamente en las cosas terrenales, con esa perspectiva terrenal, no vamos a encontrarle quizás demasiado sabor a la vida o quizás vamos a encontrar demasiadas cosas negativas, ¿verdad? Por eso la palabra de Dios nos enseña cómo vivir y cómo enfrentar estos tiempos difíciles. Y Él nos dice a través de su palabra que tenemos que poner nuestros ojos en Jesús, ¿sí? Y también nos dice que debemos buscar primeramente el reino de los cielos. Ahora esto es muy interesante, ¿por qué? Porque Él no nos está diciendo que miremos ¿sí? solamente lo que está debajo del sol. No nos está diciendo que nuestra perspectiva debe ser terrenal, sino que por lo contrario, ¿sí? para poder sobrellevar, ¿sí? para poder pasar estos tiempos, nosotros tenemos que tener una perspectiva celestial. ¿sí? Nuestra mirada no tiene que estar en las cosas terrenales, sino en las cosas celestiales, poniendo nuestros ojos en Jesús, buscando primeramente las cosas de arriba, ¿sí? las del reino de Dios. Debemos en este tiempo entonces cambiar de perspectiva, ¿sí? porque solo así vamos a encontrarle el verdadero sentido a las cosas, a la vida, ¿sí? a todo lo que ocurre en ella. Y solamente así vamos a poder mantenernos firmes frente a los ataques y a las circunstancias adversas que nos toca atravesar, ¿sí? Debemos cambiar, ¿sí? la perspectiva terrenal por la perspectiva celestial. Ustedes, si observan, por ejemplo, un dato interesante, ¿no? un ejemplo que yo les quiero dar, ¿sí? para que lo puedan entender aún mejor. Quizás cuando estamos, por ejemplo, acá en la tierra, ¿no? pisando tierra, vemos quizás una montaña grande, quizás vemos un avión grande, ¿sí? Pero si nos subimos a ese avión, ¿sí? y miramos desde arriba, vemos que todo lo que está en esta tierra es pequeño, ¿sí? Ahora ustedes fíjense cómo cambia, ¿no? Un avión, mirándolo desde la tierra, ¿sí? desde cerca, es grande. Pero si yo me subo al avión y miro desde arriba, todo lo que está en la tierra es pequeño, ¿sí? Y así ocurre con nosotros. Lo mismo ocurre con nosotros cuando cambiamos la perspectiva, ¿sí? Si estamos mirando solamente en el plano terrenal, ¿sí? toda circunstancia negativa nos va a aplastar, nos va a terminar
destruyendo. Pero cuando nosotros nos elevamos, ¿sí?, a un nivel superior, ¿sí?, cuando podemos mirar desde las alturas, cuando podemos mirar desde una perspectiva celestial, ahí las cosas cambian. Quizás ahí el problema no es tan grande como pensábamos. Quizás el problema no es tan difícil como pensábamos. Quizás realmente era pequeño, ¿sí? Poder cambiar de perspectiva. Dice la palabra de Dios que Él hace nuestros pies como de siervas y en las alturas nos hace andar, ¿sí? Poder elevar nuestro nivel espiritual, ¿sí? La palabra de Dios habla acerca de poder meditar de día y de noche acerca de su palabra, ¿sí? Elevar nuestro nivel, ¿sí? Salir un poco del yo, ¿sí? Hay una palabra que habla la Biblia cuando relata acerca de la vida de Moisés y cuando se encontró con esa zarza, ¿no?, ardiendo, y el Señor le dijo: quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas es santo, ¿sí? Y muchas veces pasa eso, que debemos salir del yo, ¿sí?, de ese calzado que representa quizás la vida, la circunstancia, lo que nos toca atravesar, y poder elevarnos, ¿sí?, para poder conectarnos con Dios, para poder estar en su presencia, y de esa manera, en ese nivel, ¿sí?, más elevado espiritual, poder ver quizás las circunstancias de esta tierra, ¿sí?, todo lo que está debajo del sol, ¿sí?, de una manera diferente, ¿sí? Ya no ver ese gigante, tan gigante como se veía, sino ver que realmente Dios está con nosotros y que desde un nivel espiritual más elevado podemos ser transformados para bien. Amén. Él hace nuestros pies como de sierva y en las alturas nos hace andar. No es tiempo para dejarnos morir. Ustedes se acuerdan de la historia de Elías, ¿sí? Hubo un momento donde él quería dejarse morir, pero el Señor le dijo, ¿sí?, que comiera y que bebiera porque el largo camino le restaba. Realmente no sabemos cuánto tiempo nos queda, solamente eso Dios lo sabe. Nuestra vida está escondida en Cristo y nuestra vida depende de Él, ¿sí? Pero debemos saber algo, que mientras estemos en esta tierra, ¿sí?, tenemos que ser personas fuertes, ¿sí?, que podamos enfrentar todo tipo de circunstancias, no solamente creer en Dios, decir creer y amar a Dios en los tiempos buenos, sino también en los tiempos malos, ¿sí? Porque esos tiempos malos van a determinar nuestro carácter. Pero nuestro carácter no en cuanto a qué humor tengamos, si somos personas de mal humor o personas que... No, nuestro carácter representa esa firmeza que tenemos en nuestro corazón, ¿sí?, para poder permanecer, ¿sí?, intactos aún en medio de las peores circunstancias. Largo camino nos resta. Mientras estemos en esta tierra, debemos aprender a vivir en ella en diferentes circunstancias, ¿sí? Quizás con menos poder adquisitivo, quizás con la ausencia de personas amadas, ¿sí? Quizás hoy en día ya no estén más muchos de nuestros seres queridos, pero aún así debemos aprender a vivir en este tiempo, ¿sí? Quizás estábamos acostumbrados a rodearnos de personas muy amadas y hoy en día no podemos hacerlo. Ahora es hora de aprender a vivir en este tiempo también diferente, ¿sí? Quizás estábamos acostumbrados a asistir a una iglesia, ¿sí?, y en este tiempo no estamos pudiendo hacerlo. Bueno, es tiempo de aprender a vivir de manera diferente, en este tiempo, ¿sí?, distinto, pero siempre, ¿sí?, con nuestra vida, ¿sí?, fundada sobre la roca, porque de esa manera estas circunstancias no nos va a poder derribar. Ustedes saben que la vida es una escuela, ¿sí?, y es una escuela constante, y muchas veces nosotros podemos aprender aún de la propia naturaleza. Estaba leyendo algo muy interesante hace un tiempo. Ustedes saben que estoy muy dedicada a la lectura en estos últimos tiempos, y estaba leyendo un dato muy interesante acerca de las cucarachas. Y quiero finalizar con esto, para que ustedes lo recuerden, ¿sí? Ustedes saben que la cucaracha o las cucarachas son unos insectos milenarios, ¿sí?, prehistóricos, siempre existieron, parece, y son muy parecidas en algún sentido al hombre, ¿sí?, porque decía que las cucarachas tienen la capacidad de adaptarse a cualquier tipo de circunstancias. Y algo que había leído decía que cuando el hombre viajó a la luna, ¿sí?, dice que en el cohete había cucarachas. Ustedes fíjense qué interesante esto. Los seres humanos se prepararon para viajar a la luna, ¿sí?
se prepararon durante mucho tiempo, porque ustedes saben que allá no hay oxígeno y no hay gravedad. Y bueno, utilizaron todo lo que tenían, todo lo que necesitaban para poder sobrevivir, ¿no?, a esa experiencia. Sin embargo, las cucarachas, sin haberse preparado, ¿sí?, dice que estuvieron en el mismo lugar que los hombres y pudieron sobrevivir. O sea, tienen una capacidad de adaptación impresionante, impresionante. Y así debemos ser nosotros, los seres humanos, como las cucarachas, ¿sí? Poder aprender a vivir en todo tiempo, ¿sí? En todo tiempo, en todas circunstancias. Pero, como nos revela la palabra de Dios, ¿sí?, en esta oportunidad, cambiando de perspectiva nuestra vida, ¿sí? Quizás estuvimos pisando demasiado la tierra. Vieron que a veces hay un dicho que dice, bueno, pisa tierra. Bueno, está bien, habla de un nivel de conciencia, ¿no? Pero para nosotros, que somos hijos de Dios, también debemos saber que somos seres espirituales, que no solamente somos seres terrenales, ¿sí? Que este tiempo que estamos viviendo es momentáneo, que la vida, ¿sí?, es momentánea. Posteaba hace unos días una frase, ¿no?, que yo había escrito, que decía, ¿no?, soy de allí, pero aún estoy aquí. O sea, tenemos que saber que en esta tierra estamos de paso, que nuestra verdadera patria se encuentra en el reino de los cielos, ¿sí? La vida es momentánea. Y mientras estemos en esta tierra y en este tiempo, ¿sí?, debemos aprender a vivir de la mejor manera posible. Y Dios en la Biblia, a través de su palabra, nos enseña cómo hacerlo, ¿sí? Entonces, por eso es importante meditar, como dice la palabra de Dios, de día y de noche, el libro de la ley, ¿sí? Porque todo lo que necesitamos lo podemos descubrir en la palabra de Dios. Están todas las respuestas a todas nuestras preguntas en este lugar, ¿sí? Entonces, que seamos como Pablo también, ¿no? Él había aprendido a vivir en todo tipo de circunstancias, en todo tiempo, ¿sí? Pero ¿cómo? Desde una perspectiva celestial, ¿sí? No solamente terrenal, sino que podamos mirar con los ojos de la fe, sabiendo de que, bueno, si Dios permite ciertas cosas en nosotros, es para algo, ¿sí? Es para que podamos ser transformados, no para mal, sino para bien. Así que bueno, esta es la palabra que hoy quería compartir con ustedes, y bueno, doy gracias a Dios por ella, porque la palabra nos sostiene en los tiempos de adversidad. Ahora quiero hacer una oración con vos para poder cerrar, ¿sí? Y bueno, espero que esta palabra haya bendecido tu vida. Señor, te doy gracias por este momento que pude compartir con todos los que me están escuchando, quizás hermanos en Cristo, quizás amigos. A todos los que les llegue, Señor, este video, te pido que los estés bendiciendo, que esta palabra que pude compartir con ellos, Señor, acreciente su fe, les dé las herramientas necesarias para poder atravesar estos tiempos y estas circunstancias tan difíciles que estamos viviendo. Señor, los bendigo a la distancia donde se encuentren. Te pido que si tienen alguna necesidad, que tú las suplas, Señor. Si hay algo que a ellos les está molestando, Señor, que les impide vivir en la plenitud, Señor, que quieren vivir, Señor, te pido que los bendigas y que los ayudes, Señor, a pasar todo tipo de circunstancias tomados de tu mano, sabiendo que si estamos, Señor, tomados de tu mano y nuestra vida está fundamentada en Cristo, como dice tu palabra, todas las cosas nos van a ayudar para bien. Los bendigo en el nombre de Jesús y te doy gracias por esta palabra, Señor, y te pido que podamos decir, así como dijo Pablo, he aprendido a vivir en todo tipo de circunstancias, sabiendo, Señor, que todo esto es pasajero y que muy pronto estaremos en la ciudad celestial, en nuestra verdadera patria, gozando de la vida eterna. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y amén. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima.